¿Qué tal amigos? Gracias por estar aquí. Quédate con nosotros hasta el final del video para que te mantengas informado. También puedes suscribirte a nuestro canal y hacer tus comentarios. Estados Unidos niega de estar detrás de las protestas en Cuba. La acusación le parece absurda. Recuerda suscribirte a nuestro canal y mantenerte con nosotros hasta el final del video. El portavoz adjunto de Estados Unidos reaccionó ante las acusaciones del gobierno de Cuba de estar detrás de las protestas que sacudieron a varias ciudades del país este 17 de marzo y se han extendido hasta este lunes. Permítame ser claro al respecto. Estados Unidos no está detrás de las protestas en Cuba y esa acusación es absurda. Fue la declaración enfática hecha por Vendad Patel, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa celebrada en esa institución gubernamental. El funcionario estadounidense aseguró estar pendiente de los informes sobre las manifestaciones espontáneas que suceden en la isla desde este domingo en la tarde. Las protestas de ayer en varias ciudades de Cuba reclamaban electricidad, alimentos y libertades fundamentales. Creo que lo que estamos viendo es el reflejo de la grave situación en la isla. Instamos al gobierno cubano a abstenerse de la violencia y las detenciones injustas y pedimos a las autoridades que respeten el derecho de los ciudadanos cubanos a reunirse pacíficamente, pidió Patel. Su mensaje llega después de que el gobierno de La Habana acusara a Washington de estar en complicidad con los manifestantes que pacíficamente han salido a reclamar el derecho a una vida digna. En medio de las manifestaciones en Santiago de Cuba y con la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en ese territorio, Beatriz Johnson Urrutia, desbordada por la multitud que le gritaban "no más muela", el designado gobernante Miguel Díaz-Canel dijo en su cuenta de la red social X que sus supuestos terroristas radicados en Estados Unidos son los que incentivan las protestas. La Embajada de Estados Unidos en la isla pidió la víspera que se respetara el derecho del pueblo cubano a expresarse y que las tropas represoras del gobierno de Díaz-Canel respetaran los derechos humanos de los manifestantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba llamó a consulta de este lunes al encargado de negocios de Estados Unidos, Benjamin Sif, para quejarse sobre las recientes protestas que han ocurrido en Santiago de Cuba como epicentro y otras ciudades del país. En un comunicado publicado en su sitio web, la Cancillería dijo haber llamado la atención sobre la responsabilidad directa del gobierno de los Estados Unidos ante la difícil situación económica por la que atraviesa Cuba en estos momentos y en específico ante las carencias y dificultades que enfrenta la población de manera cotidiana con la depresión e insuficiencia de abastecimientos y servicios esenciales bajo el peso e impacto del bloqueo económico diseñado para destruir la capacidad económica del país. Era raro que no culparan a los Estados Unidos. Entre otros reportes, el gobierno se pronuncia y culpa a Estados Unidos de las protestas en Santiago. En esa noticia, a través de la red social X, vino el pronunciamiento del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosio. Él mismo dijo, un representante como tal, dijo que las protestas espontáneas que han tenido lugar este domingo en Santiago de Cuba, poniendo la acostumbrada mirada en el supuesto financiamiento desde los Estados Unidos, hay un nuevo intento desesperado por parte de Estados Unidos de desestabilizar a Cuba, aprovechando la situación crítica que 6 décadas de bloqueo económico ayudan a crear para incitar a la violencia, al malestar social y alterar la paz. Un acto abierto de agresión sacado de los libros de texto del imperialismo, escribió en la antigua red social Twitter, actual X, el vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosio. Llama la atención cómo el funcionario cubano no menciona en ningún momento la ciudad de Santiago de Cuba, el epicentro de estas manifestaciones, ni los reclamos que desde allí hacen los cubanos, que están en la calle pidiendo corriente y comida al grito de patria y vida. El régimen ha desatado una represión contra los manifestantes pacíficos en las calles de Bayamo. Como había de esperarse, el régimen cubano desató la represión contra manifestantes en calle Bayamo a raíz de las protestas que se han suscitado en esta ciudad del oriente de Cuba. Imágenes difundidas en las redes sociales muestran a policías golpeando y arrestando a varios ciudadanos que corrían para no ser detenidos. Tras el inicio de las protestas en Bayamo, el régimen inició un amplio despliegue, incluso de las fuerzas especiales. Las protestas por la falta de comida y electricidad iniciaron en Santiago de Cuba, donde el pueblo se lanzó a las calles gritando "patria y vida" y "abajo el comunismo".
También es importante destacar que Estados Unidos pide al gobierno cubano que respete los derechos humanos tras masivas protestas. Estados Unidos, a través de su embajada en la isla, pidió al gobierno de Cuba que respete los derechos humanos tras las masivas protestas que comenzaron este domingo en varias ciudades del oriente cubano. Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, en ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda a las necesidades legítimas del pueblo cubano, refiere un comunicado publicado en la cuenta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Cuba en Twitter. Los manifestantes y las manifestaciones iniciaron en Santiago de Cuba, donde el pueblo se lanzó a la calle para exigir un derecho legítimo en medio de los apagones que han afectado durante semana a todo el país. También se reportaron en las redes sociales protestas en Bayamo, mientras el régimen, como ya habíamos dicho, sigue movilizando tropas a fin de calmar al pueblo. Sin embargo, llegó el tiempo, el momento para que Cuba en pleno alce la voz